¿Estás buscando identificar la mano de Dios en tus tiempos oscuros? ¿Cómo perseveras en la esperanza en Jesús en los días tristes? Esta semana en Mujer para la Gloria de Dios, la esperanza que sostiene un alma en depresión. Gozosas de poder estar aquí nueva vez en Mujer para la Gloria de Dios, un espacio producido por el Ministerio de Mujeres ESER de la Iglesia Bautista Internacional bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Damos muchas gracias a Dios por todas ustedes que nos siguen a través del desarrollo de estas series que hemos estado compartiendo. Justamente ahora un túnel llamado depresión, y este capítulo en particular lo hemos titulado La esperanza que sostiene un alma en depresión. Wow. Ojalá que podamos encontrar ese aliento que nos ayude a sobrepasar cualquier depresión que podamos experimentar. Que le ha pasado a cada uno de nosotros. Definitivamente así. Muchas gracias a todos los que nos siguen y comparten mensajes de afirmación. De nuevo queremos darle gracias. Es algo que toca nuestro corazón cuando nosotros damos cuenta que el Señor está trabajando a través de nosotros, porque no somos nosotros. Definitivamente no somos nosotras. Sí. Y hoy queremos comenzar planteando esta pregunta. ¿Cómo perseveras en la esperanza en Jesús en los días tristes? Mantengan esta pregunta en su mente mientras desarrollamos el programa de hoy. Así es, Katy. Y otra forma que tenemos para alentarlas a indagar más en lo que estamos estudiando es a través de algunas preguntas que estamos posteando en nuestro canal de Instagram. No dejen de responderlas, ya que será de mucha ayuda para todas ustedes. Y como siempre, antes de iniciar con nuestro estudio, vamos a presentarnos a nuestro Señor. Aileen, ¿puedes orar por nosotros? Amantísimo Padre Dios, te damos muchas gracias porque sabemos que si estamos aquí en este tiempo es porque tú nos has sostenido, Señor, es por tu Espíritu Santo obrando a través de nosotros. Amén. Te pedimos, Dios, que la verdad que aquí compartamos, que sea en todo momento tu verdad, la verdad apegada de tu palabra, Señor, para que nos sea de aliento y realmente de esperanza, porque solamente en ti, a través de tu Espíritu Santo, obrando en nuestros corazones, Señor, es que podemos superar cualquier mentira que hayamos albergado en nuestros corazones y vivir esa paz y ese gozo por el cual Cristo murió en la cruz. Amén. Gracias, Dios, por este espacio. Gracias, amén. Señor. Amén. La semana pasada estuvimos viendo la depresión de Jonás. Sí. Cómo tuvo que llegar hasta el fondo del mar en la barriga de un gran pez para pasar por esta prueba causada por su rebeldía, justamente. Sí, para arrepentirse. Yo espero que no coja tanto con nosotros. Bueno, sí. Y Dios la utilizó para producir esta situación de Jonás. Dios la utilizó para producir el mayor avivamiento que nos describe la Biblia. Wow. Justamente en esa ciudad que él no quería ir, Nínive. Sin embargo, Jonás no se pudo gozar en esto, sino que se deprimió porque esto ocurrió en medio de un pueblo que él consideraba que era sanguinario y enemigo para los judíos. Lo cual era verdad. Era cierto, eso era una verdad. De eso no lo podemos discutir. Pero Dios, su bondad, su misericordia y su compasión van más allá de la nuestra. Y gracias a Dios que es así. Y gracias a Dios que es así, exactamente. Somos limitadas. Este es el ejemplo de Jonás, un ejemplo importante porque siempre que lo analicemos podemos ver cómo Dios está haciendo a nuestro alrededor de todo lo que sea posible para unirnos a su causa y gozarnos en Él mientras Él está obrando, aunque nosotros no estemos de acuerdo. Así es. Así mismo es. Y hoy queremos estudiar a una mujer que se llama Noemí. Ustedes recuerdan ella, ¿verdad? Sí. Que se deprimió al quedar sola por perder a su marido y hijos en medio de una cultura patriarcal. Dios trajo sobre Noemí una gran amargura y fue tal que de hecho veremos hasta quiso cambiar su nombre de Noemí, que apuntaba a cualidades como dulzura, simpatía y bondad, a Mara, que significa amargura. La historia de Noemí revela el poder y los propósitos de Dios que actúan en y a través de quienes lo han perdido
todo y sin embargo se aferran a la esperanza asegurada de Dios. Así es, y comenzando por el principio de su historia, leemos en Ruth, capítulo 1, que dada la hambruna que llegó a vivirse en Israel, Elimelech, su esposa Noemí y sus 2 hijos, Maón y Kelión, efrateos de Belén de Judá, salieron del país para ir a Moab. Es importante entender que aunque Moab era una tierra enemiga, aquellos eran tiempos de tolerancia entre los 2 países y pudiéramos preguntarnos si el salir del país era visto como pecado, porque realmente la Biblia no nos dice, pero por motivos de supervivencia era permitido en ese momento. Tampoco sabemos cuánto tiempo pasó entre la muerte de su esposo Elimelech y el casamiento de sus 2 hijos con 2 mujeres moabitas, lo cual no era permitido para los judíos, como lo leemos en Deuteronomio 7, versículo 3. Así es, estos se quedaron 10 años viviendo en Moab y no tenemos detalles de cómo, pero los 2 hijos de Noemí también murieron, como mencionó Katy. Y especulo que esta salida y estos casamientos fueron todo parte del plan de Dios, así obviamente, porque al leer el libro entero sabemos que el Mesías vino de una de estas nueras de Noemí, específicamente Ruth. Y para cualquier mujer, el experimentar estas pérdidas tan seguidas es una experiencia definitivamente difícil de sobrellevar. Muy difícil, claro. Cuánto más para Noemí en un tiempo en que las mujeres dependían de los hombres, como mencionaste, Katy, para todo su sustento, para su representación, para todo. Y sobre todo estando en un país extranjero. Exacto. Sí, y enemigo. Y enemigo, para colmo. Que había tolerancia, pero no era que eran amigos. No, era una diferencia. Realmente había subyacente, había un odio, entre los 2 países. Muy posible en ese momento Naomi estaba deprimida. Sí. Ella estaba totalmente desamparada y el Señor le quitó a Naomi todos sus puntos de apoyo para ponerla en una situación de total dependencia de Él. Como Él hace con nosotras. Como su único Señor. Amén. Yo lo he vivido, sí. El Señor hace eso. Él lo hace. Para nuestro bien. Para nuestro bien. Para nuestro bien. Fue un tiempo muy difícil. Sin embargo, un tiempo podía ser de mucho crecimiento si se refugiaba en Dios. En Dios, así es. Y como menciona Katy, dadas las conversaciones que Noemí tuvo con sus 2 nueras, podemos inferir que ella estaba deprimida para este momento. Noemí decidió volver a su país porque Moab ya no tenía nada que la retuviera. Sin embargo, en Belén, su tierra natal, todavía tenía quienes podían ayudarla. Sus 2 nueras, que también estaban de luto por haber perdido a sus esposos, se ofrecieron para regresar con ella. Pero escuchen lo que Noemí le dijo, que regresaran a sus casas para rehacer sus vidas, porque ella no las podía ayudar. Así es, y reflexionando en las palabras de Noemí y desde un enfoque horizontal, era atinado que Noemí ya no percibiera un futuro alentador, obviamente, claro. Se le había muerto el marido y los hijos. Su prueba era muy dura, era muy dura. No me gustaría estar en sus zapatos. No, ni en su propio país. No. Y estando, exacto, fuera de su país y su gente. Noemí estaba totalmente enfocada en sí misma porque le dice a sus nueras: eso es más difícil para mí que para ustedes, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Para ese momento Noemí no estaba captando lo que Dios estaba haciendo. Su dolor no le permitía verlo, claro, porque realmente tampoco era que era algo evidente, sí, o sea, así mismo. Era un día a la vez. Así y qué lección para nosotras también, porque muchas veces el Señor siempre está obrando, obviamente, pero muchas veces está obrando a nuestro favor y no nos damos cuenta todavía. Estamos se siente quejando. A veces como si estuviera en contra. Exactamente, abandonada y también en contra. Y el Señor siempre es por nuestro bien, aunque no lo entendemos en el momento. Y sabemos que Orfa la obedeció, la besó y volvió a su casa. Pero Ruth dice en lo que todos conocemos, vamos a decir, ese versículo que es como fijado en nuestra mente, que se puede leer en capítulo 1, versículo 16 a 17. No insistes en quien te deja o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, yo iré, y donde tú mores, moraré.
tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¡Wow! Muy conmovedoras sus palabras. ¡Wow! Donde tú mueres, allí moriré y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo y aún peor si algo excepto la muerte nos separa. Wow, ¿y no les llama la atención cuando dice tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios? Claro que sí, llama la atención porque este voto de Ruth evidencia que había creído en el Dios de Noemí. Sí. Así es. Y eso es muy importante, ella era moabita. Sí, era moabita. Además de que era una evidencia también clara de que la salvación es de Dios y por su elección. Amén, así mismo. es. Y sabemos que pasaron 10 años después de que Orfa y Ruth se casaron con los hijos de Noemí. Lo que no sabemos es el impacto que Noemí y sus hijos tuvieron sobre sus nueras en este tiempo. Pero pudiéramos inferir que estos le habían testificado bien como para alentarlas a conocer a Jehová como su Dios. Todo esto es especulación nuestra. Claro. Pero lo que sí es evidente es que Ruth había nacido de nuevo. Así es. Y aunque ciertamente Noemí se deprimió, como ya comentamos, y lógicamente porque es fácil entender que a ella le tocó experimentar circunstancias muy precarias Claro. y realmente desesperanzadoras para cualquier mujer, hasta la más fuerte. Sí. O sea, por ejemplo, Noemí tenía más de 10 años sin compartir con su familia ni con sus allegados y sin ir al templo a adorar a Dios, porque en esa tierra de Moab no había el templo para su Dios. O sea, y la vida en comunidad también es algo que nos hemos comentado anteriormente, es algo importante que ella no tuvo. Dios nos ha puesto, de hecho, a nosotros el día de hoy en medio de una comunidad. Él nos alienta a que nos congreguemos porque Dios sabe que eso es algo que nuestra alma necesita. Así porque Él, como nuestro creador, nos creó para vivir en comunidad, valga la repetición. Pero es algo que tenemos que recalcar mucho en estos días, sobre todo porque a través de los medios y recursos que recibimos por las redes, tristemente muchos cristianos se están quedando en casa y están prefiriendo ver un culto o una prédica por un servicio. Y mucho más después de la pandemia también. Sí, que ir a la iglesia efectivamente y congregarse. Y eso, el diseño de Dios es que nos congreguemos y que compartamos. Claro. Porque cuando vivimos en interacción con una comunidad, nos sentimos amados, somos cuidados, somos apoyados, sobre todo en medio de nuestra familia de la fe. Amén. Amén. Y es importante lo que tú dices, Aline, porque la iglesia no es la prédica. No solamente, no. No, es parte de la iglesia, pero esa comunidad es muy, muy importante. Y me alegro mucho de que mencionaras esto. Proverbios, capítulo 27, versículo 16, nos ayuda a entender eso. El hierro con hierro se afila y un hombre aguza a otro. Y si bien nuestra relación con Jesucristo es personal, ninguno de nosotros podemos vivir solas. El mundo es mucho más hostil y peligroso de lo que podemos imaginar. Nos necesitamos los unos a los otros, especialmente cuando nos toca vivir una depresión. Así es, Katy. Y qué grandioso es que servimos a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Amén. Según el poder, escuchen esto, el poder que obra en nosotros. Así Efesios 3, versículo 20. Ese versículo a mí me impacta mucho cuando dice, según el poder que obra en nosotros. Amén. Es algo que nosotros tenemos que hacer. Y hay un aspecto de la depresión que Noemí manifestó y aún no lo hemos mencionado. Y es que Noemí llegó a un punto en que se sintió que no tenía ningún valor. Esto fue cuando quiso cambiarse el nombre. Leamos, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llaman Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Eso está en Ruth capítulo 1, versículos 20 y 21.
Noemí tenía bien clara la soberanía de Dios. Así es. Sí, Eso sí. estaba claro, pero había perdido de vista un aspecto importante de este mismo Dios y es su bondad. Así Su es. bondad. Ella no la veía en ese momento. No, Era y como es- un dictador en su Ajá. mente. Y es una característica propia de cuando estamos en medio de la Así depresión, que es. vemos todo negro, que vemos al mundo en nuestra contra, hasta el Sí. No mismo tenemos Dios. valor, no tenemos esperanza. No, definitivo. Pablo nos ayuda a afirmar su bondad cuando nos dice en Romanos 8:28, un versículo muy conocido: para todos los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Amén, amén. Un versículo clave que debemos de guardar en nuestro corazón, sobre todo cuando estamos en medio de tristeza, de depresión o circunstancias parecidas a la que le tocó vivir a Noemí. Así Por eso es que en medio de la depresión se hace tan importante, y recalcamos esto, la compañía de los hermanos en la fe, porque Amén. de formas que nosotros ni nos imaginamos, estos hermanos van a ser como esas manos y esos pies palpables de la presencia de Dios, que nos Amén. van a alentar en pos de Amén. nuestra fe. Para que cuando en medio de nuestra depresión nos pase como a Noemí, perdamos de perspectiva ese Dios asombroso con todas sus características, pues estos hermanos nos ayuden a recordarla, nos las apunten. Así es. Tú sabes que me vino a mente cuando estaba hablando de, yo me imagino es real, pero lo leí en no sé, una página que un niño está en su cama y el papá está orando con él y dice, no se preocupe, no está solo, Jesús está contigo. Y él dice, pero yo necesito algo con carne y mano. Exacto. Esos son los invisible. hermanos. Esos son los hermanos que ajá. tenemos en la fe, que sí tiene carne Que muestran y mano, a Cristo. y tiene el Espíritu Santo Amén. morando en ellos. Nuestras hermanas entonces nos ayudan a caminar por fe y no por vista, como Hebreos 11:1 nos dice. Y poco a poco Dios encarrila de nuevo nuestras vidas. Aunque uno en el momento se siente que más nunca yo voy a sentir al Señor. Él lo hace. Hay una cosa que Él está enseñándonos a través Así de es. esto. Y Dios en su fidelidad comenzó a revelar en Noemí su orquestación a través de las circunstancias con el pariente redentor más cerca de su difunto esposo. Llamaba a este hombre Boaz. Para ese tiempo, Noemí ni se recordaba de Boaz. No fue hasta cuando Ruth regresó a casa, luego de haber estado trabajando en el campo, espigando todo el día, al mencionar el nombre de Boaz, que Noemí abrió sus ojos a lo que Dios estaba haciendo. Así es, y a partir de este momento Noemí comenzó a salir de ensimismamiento que la enfrascaba en la autocompasión para comenzar a pensar en el bienestar de Ruth. Amén. Una acción clave para salir de la depresión, quitar Muy el clave. enfoque de nosotros Amén. mismos y pensar en el otro. Noemí no ignora sus pérdidas, pero las asume y decide seguir adelante. Por eso, al regresar a su tierra y ya en medio de su parentela, comienza a mentorear a Ruth para asegurar su futuro sin saber que Dios estaba orquestando algo grandioso, algo que todo judío había esperado por años, la llegada del Mesías. Este era el sueño de cada judía. Así mismo. Y las circunstancias no han cambiado. Así No. es. Quien cambió fue su enfoque. Así Sí. es. ¿Ah? ¿Y cuál fue la razón con Ruth y David? Y sabemos que Ruth no fue quien dio a luz a Jesús. No. Bueno, Katy, Ruth dio a luz a Obed, el futuro abuelo del rey David. Y sabemos que Jesús era del linaje de David. Así y es. que David representaba a Jesús como rey. ¡Wow! ¡Qué grandioso el plan de Dios! Siempre perfecto. Amén, Aunque amén. no lo entendamos. Amén. Nunca entendamos. Dios, que siempre es fiel, Él actúa a través de nuestra pérdida y de nuestro dolor para llevar a cabo sus propósitos, sus Siempre. propósitos que son más grandes y que en realidad nos superan, porque Él es Así un es. Dios incontenible. Amén. Tanto para nosotros como para el mundo, los propósitos de Dios nos superan de todas formas, porque no podríamos ni siquiera imaginar Así es. las formas en que Dios actúa durante los tiempos inciertos, sobre todo cuando estamos en medio de sufrimiento y de dolor. Él sabe, Él desde toda la eternidad sabe cuál va a ser el final de cada circunstancia en particular. Yes, O sea, yes. Noemí entonces
dado que fue entendiendo lo que estaba sucediendo, pues entonces le pudo explicar a Ruth con todo detalle lo que debía de hacer con este pariente Boaz. Entonces, ella debía de seguir estas instrucciones para saber cuáles eran las intenciones, cuál era el mecanismo, porque Boaz iba a entender el proceder que Ruth iba a estar teniendo, porque era algo que ya estaba preestablecido. Así. Y esto lo podemos leer en el capítulo 4, versículo 9. Y a Noemí invertirse en ayudar a Ruth a salir a su camino fue lo que en gran manera cooperó para que éste superara su dolor y consecuencia su depresión, a punto que se dio su derecho de volverse a casar. Ruth, por su parte, se sometió en obediencia a la práctica de pariente redentor. Fue bien interesante, estaba estudiando eso anoche, ese mismo capítulo, increíble. La determinación de Noemí de ver su vida con claridad y ejercer su influencia para conseguir una vida mejor para Ruth. Sí. A pesar de sus pruebas personales y sus pérdidas inimaginables, es para nosotros un modelo de perseverancia y esperanza dada en Dios. Así Amén. es, Katy. Y Deuteronomio 25, versículos 5 al 9, nos explica esta costumbre judía en la que cuando un hombre fallecía sin dejar hijos, el pariente más cercano debía casarse con la esposa del difunto para que ella pudiera tener hijos en nombre del difunto esposo. Esta práctica era a su vez una analogía de lo que Dios haría con su pueblo Israel. Amén. Por eso Boaz conocía bien el mensaje implícito en el proceder que Noemí le había marcado a Ruth. Boaz entendió claramente lo que Noemí le estaba pidiendo a través de Ruth. Ya. Por eso fue que mencionaste de que Noemí cedió su lugar para dárselo a Ruth, porque era realmente, según entiendo, era Noemí que le tocaba casarse. Exactamente, los matrimonios eran... los padres decidieron en ese tiempo quién iba. Arreglado se llaman los matrimonios. Aunque no eres su hija, eres su nuera. Así ella es. cogió la responsabilidad para arreglarlo. Y increíble cómo esto le ayudó a salir de esta depresión al reenfocar su vida. Y aunque podemos especular que para este momento Noemí no tenía ni idea de cuál iba a ser el desenlace, que ni mucho menos que el Mesías iba a venir de este linaje, siendo Ruth una extranjera, nada lo sabía, pero ella fue obediente a la ley, a lo que estaba establecido, definitivo. Y se enfocó en ayudar, en amar al prójimo sobre sí mismo. Y este proceder de Noemí en realidad nos enseña varias lecciones. Una es que más bienaventurado es el dar que recibir, como nos dice Hechos 20:35. Un gran amén a eso. Y realmente es alineado con amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso es algo que Dios ha establecido como uno de los más grandes mandamientos. También algo que podemos aprender de este proceder de Noemí es que los pensamientos y los caminos de Dios no son los nuestros. Como hemos dicho tantas veces. No son los nuestros, nos superan. Y Dios puede bendecirnos de maneras inimaginables, porque al final Noemí fue grandemente bendecida. Un gran amén a eso. Así mismo. Por eso es que como nosotros no sabemos los planes de Dios, debemos estar siempre evaluando las circunstancias que nos están a nuestro alrededor, lo que estamos viviendo. Noemí culpó a Dios cuando la realidad era que Él tenía un plan maravilloso para su vida. ¿Y cuántas veces nosotros hemos hecho eso? Sí. ¿Y con qué frecuencia no hacemos esto? ¿Cómo es cambiar ese chip? Dios es bueno. Él no es solamente soberano, es bueno también. Amén. Yo ciertamente lo he hecho. Dios en su misericordia había preservado a Noemí. Así es, Katy, y fue Él quien providencialmente la dirigió a volver a Belén. Fue Dios también quien salvó a Ruth, llamándola al redil para que ésta luego fuera quien velara por Noemí. Además de que Dios la usaría como parte del linaje del Mesías. Y debemos pausar nosotras y preguntarnos, en nuestras vidas, ¿estamos buscando identificar la mano de Dios
en nuestros tiempos oscuros? Wow, qué buen punto para terminar el programa de hoy, definitivamente. Nos quedamos con muchas lecciones para evaluar esta semana y si estás sumergida, cualquiera que nos escuche, estás pasando por una depresión, busca ayuda en tu iglesia local, en tu familia, estudia su palabra y ora pidiéndole a Dios que muestre sus propósitos particulares para tu vida, que siempre su voluntad es buena, es perfecta, es agradable. Amén. Y la semana que viene tendremos nuestro último programa en torno de la depresión y queremos repasar algunas pautas de cómo lidiar bíblicamente con la depresión. No dejan de sintonizarnos en nuestro próximo programa. Todas tenemos tiempos oscuros, todas tenemos tribulaciones. Por eso debemos orar en todo tiempo para que podamos encontrar la paz en medio de estos tiempos difíciles. Y entre sus oraciones recuerden también orar por este programa Mujer para la Gloria de Dios. Les esperamos en nuestro próximo programa. Bendiciones. Bendiciones.